Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, espero que te encuentres bien. Bueno, nuevo video, nuevos comentarios, nuevas opciones para que vos te decidas de querer venir sí o no a Tras la Sierra. La verdad que te digo puntualmente, venite, está bueno. Me presento en esta oportunidad para los que no me conocen y están viendo por primera vez este video porque seguro este tema le interesa. Mi nombre es Agustín Alvarenga, soy creador de contenido y también soy directivo de una página llamada graduarteya.net que la voy a seguir poniendo siempre acá para que vean a qué me dedico, lo transparente que soy y otras cosas que hago. Dejé la City porteña y me vine a vivir acá Tras la Sierra, en Córdoba, hace un año y moneditas, como digo siempre, hace muy poquito. Y estoy contando toda mi experiencia acá, como también estoy mostrando vida de emprendedores, gente que hace cosas diferentes y toda la gente que se va mudando. Y lo que hago es darle mi experiencia plena de lo que me va pasando acá. Porque muchísima gente no tiene con quién informarse, porque no tienen parientes, no tienen conocidos en la zona, así que siempre me dicen en los comentarios, los cuales agradezco muchísimo, que les informe, que les cuente para tomar esas decisiones de vida. Y la verdad los comentarios, valga la redundancia, que voy recibiendo me están gustando muchísimo. Vuelvo a reiterar muchísimas gracias por todo porque me cuentan historias de vida sorprendentes. Muchas gracias. Miren el fondo que tengo del Metrobús. Acá estoy en un bosque nativo. Acá en La Paz, un hermoso bosque nativo, el cual salgo a caminar siempre para pensar, para crear nuevas ideas, para hacer esta clase de contenido, para mostrarles a ustedes la zona. Hoy está haciendo más de 20 grados en pleno invierno acá en la Argentina, especialmente en Tras la Sierra, en Córdoba. Y eso faculta que vos puedas agarrar y salir con una simple remerita y pasarla genial y respires aire puro, lo que muchísima gente quiere hacer. Tranquilidad, aire puro y que le informemos de cosas buenas para que ellos se animen a venir para este lado y tomen esa gran decisión. En el día de hoy vamos a hablar puntualmente de internet. ¿Está bueno colocar internet en la zona? ¿Cuánto más o menos cuesta? ¿Cuánta capacidad tengo? ¿Se puede trabajar sí o no? Vamos a hablar puntualmente de eso mientras vamos a caminar un poco, también para mostrar este bosque nativo precioso. Y por otro lado, para que no se aburran con esta imagen de fondo, que la verdad que es un cuadro para mí, pero bueno, vamos a ir cambiando de zona. Bueno, voy ya hablando un poquito de esto. Bueno, el internet de la zona, yo vine en el 2020, a fines de 2020, en diciembre, cuando más o menos abrió un poquito el tema de la pandemia, dejé la ciudad de Buenos Aires y me vine para acá, me escapé con toda mi familia. Lo que te quiero decir es, estuvimos acá, nadie nos había contado nada de la zona, no conocíamos el tema, yo trabajo creando contenido y bueno, me pasó de que por 3 o 4 meses no tuve internet. La verdad que me quería morir en ese momento, pensé que era la zona mala, que no se podía trabajar y nada de eso. Bueno, resulta que era por falta de información. Hay chicos en la zona que tienen servicios tercerizados y te colocan en domicilio en tu casa. Y esos chicos tienen distintas empresas en la zona. Como también hay otra empresa puntual, que es la empresa de electricidad que se llama Cemdo, así con las siglas Cemdo, C-E-M-D-A, Cemdo. Y ellos tienen lo que es fibra óptica y también te pueden colocar. Vamos a caminar un poquito, vení, para que no te aburras. Bueno, Cemdo vos los podés pedir a través de la luz. Vos vas, te acercás, alquilás acá una casa o te compras una casa y vos en Cemdo lo podés ir a pedir. Ellos creo que más o menos te están colocando en 15 días, 20 días en tu domicilio. No hay ningún inconveniente. Ahora, si tenemos que hablar de calidad de servicio, bueno, no te olvides que más allá que estamos en un lugar hermoso, estamos en Tras la Sierra. Hay muchísimas cosas que están por venir puntualmente. El tema de emprendimiento, el tema de cosas para hacer. Entonces también tenés que tener un poco de paciencia. Esto no es la ciudad de Buenos Aires. Esto es Tras la Sierra, te brinda otras cosas hermosas, te brinda paz, tranquilidad, aire puro. Entonces, yo trabajo creando contenido, subo siempre material, te mando archivos grandes, genero este contenido que por ejemplo yo ahora lo voy a editar y capaz que tardo 3 o 4 horas, porque quiero tratar de hacerle lo mejor que pueda para ustedes, sobre todo informarlos. Y por ahí en la ciudad de Buenos Aires tardaba 2, acá tarda un poco más, pero se puede hacer. No piensen que van a venir acá y no pueden hacer nada. Sí, se puede hacer totalmente. Yo soy prueba fehaciente de eso. Cuando en el mes de diciembre, más o menos diciembre, febrero, casi marzo, me colocaron el servicio era porque yo desconocía en la zona. No estaba de estos blogueros como estoy haciéndolo yo. No estaba nadie que me pudiera informar cómo era esta parte de Tras la Sierra.
Entonces no sabía lo de la luz, no sabía que había chicos en la zona y los servicios más cercanos que habían eran muy caros. Pero buscando encontré a empresas pequeñas de emprendedores que trabajan por acá, que vinieron de Buenos Aires y ellos te colocan el servicio a precios módicos. Ahora vamos a hablar, mientras seguimos caminando, para ver este lugar maravilloso. Mirá, bosque nativo, lo que siempre quise hacer, caminar por el bosque nativo. Te voy a contar puntualmente que el servicio no es muy grande el tema de capacidad. ¿A qué te quiero decir que no es muy grande el tema de capacidad? Porque muchísima gente trabaja con programas, como lo hago yo y todo eso, muchos arquitectos, ingenieros, y necesitan mandar material. Acá la verdad no te asustes lo que te voy a decir. Acá lo máximo que puedes encontrar es... La verdad que si querés te podés arreglar. Se puede mandar material. Yo trabajo con programadores de distintas partes del país que vamos arreglando la página, vamos haciendo cosas, nos mandamos material para nuestros alumnos y todo es nuestra página y lo podemos hacer. Como también en este canal que te estoy diciendo, subo material constantemente y eso. ¿Tarda un poco más? Sí, tarda un poco más, pero eso no lo veas como algo negativo. Decime si no te gustaría subir material de fondo en este bosque nativo. Yo me vengo con la compu a veces aquí. Entonces, tenemos paquetes de 2, paquetes de 4, paquetes de 6 y creo que dentro de poquito van a venir 8. ¿De qué valores estamos hablando? ¿Qué es lo fundamental? Agustín, decinos los valores. Mirá, yo te digo en el mercado, yo hoy estoy pagando. Estamos hablando de 4.000 pesos, 3.500 pesos, depende de las empresas pequeñas de estos chicos que están colocando. Lo cual, si quieren, yo les puedo informar. Me preguntan a mí, yo los conecto con esos chicos y cuando vienen para acá se lo pueden colocar. Y la verdad que no está mal. Porque no te olvides que vos estás tras la sierra, en el medio del campo, mi amigo, en un lugar maravilloso, y la verdad que míralo como un avance, no lo mires como un retraso, no compares con otros lugares porque va a tener como todo su pro y contra, pero también tiene algo maravilloso que es el lugar, es impecable. Entonces, yo te digo puntualmente, para mí es positivo, esto va a seguir creciendo, esto va a seguir mejorando. Si por ahí vos querés un servicio enorme, y vas a tener que tener un tiempo. Ahora también te digo, otras empresas como de compañías de celulares, que no voy a nombrarlas, especialmente que empiecen con P o con M, vos podés ponerlo. Pero especialmente con P, tienen muchísimos problemas en la zona, ¿no? No es una cuestión personal, ¿me entendieron? Pero tiene muchísimas cosas, paquetes de datos, información, eso no lo podés manejar muy bien. Así que no les recomiendo que se compren esos paquetes para acá, para la zona, porque no van a funcionar. Así que no les mientan, esas compañías no funcionan en la zona y es mi obligación informarlos a ustedes de esto. Pero la verdad que yo te recomiendo sinceramente que vengas con esta gente, con estos chicos emprendedores de pequeñas cooperativas, 2 o 3 chicos que se juntaron y tienen otra empresita también. Entonces ellos van tercerizando paquetes y te lo venden. Y lo que tienen bueno es que los tenés siempre a mano. Tenés un WhatsApp, tenés donde podés comunicarte con ellos constantemente. Yo no formo parte de ellos, yo no estoy haciendo publicidad de ellos, sino solamente les estoy informando a ustedes cómo son las probabilidades de eso. Porque sé que muchos quieren venir a teletrabajar, porque ese es el beneficio que tiene no estar atado a un trabajo. Vivir de un trabajo, de un lugar estático, tampoco es negativo, pero si vos querés hacer un gran cambio de vida, vos sabés que eso te va a jugar en contra. Entonces, le hablo a todos esos que me están consultando es, ¿hay internet? ¿No hay internet? ¿Me puedo mudar? ¿Puedo trabajar? ¿O quiero dejar mi trabajo y quiero vender un servicio, un producto o algo por internet? ¿Cómo va a estar eso? La verdad que está bueno, la gente está trabajando por acá por la zona y se defiende bastante bien con todo ese tema. Eso es lo que te puedo contar. Te remarco de nuevo los paquetes 2, 4, 6 y posiblemente 8. Y también a través de esta empresa llamada Sendo podés ubicarlo. Te muestro este lugar maravilloso. Bajo un poco más la cámara. Se fue el solcito, pero sigue estando bonito. A ver, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Estoy entre medio de espinillos. No me pincha ninguno porque la verdad que voy haciendo así, pero está muy bonito. Así que bueno, eso era lo que yo te quería informar el día de hoy. Ese es el video cortito que dejé, lo voy a dejar después en los shorts también, para contarte puntualmente de todo esto. Mi función primordial es informarte de todo lo que voy aprendiendo, tanto por si es bueno o por si es malo para vos que te querés venir a animar y hacer un gran cambio de vida. Hacelo. Yo estoy acá en La Paz, una localidad en el departamento de San Javier. Estoy a 15-20 minutitos de Merlo, súper cercano.
Y la gente también de San Luis tiene el mismo servicio, no es muy diferente. Aunque ellos también tienen el servicio gratis que le da todo San Luis, que está en el borde. Eso es otro tema. Pero puntualmente si vos estás acá, que yo te estoy hablando de La Paz, te estoy hablando del Cerro de Lomabola, te estoy hablando de Luyaba, te estoy hablando del mismísimo San Javier también, te comento que esos son los servicios que te pueden servir a vos. Y puedes trabajar cómodamente. Si yo tengo que ir a hacer un relevamiento puntualmente de cuánta gente estamos teletrabajando acá, somos varios, ¿eh? La verdad que paso yo con la chata muchísimas veces por las casas o eso, y me estoy poniendo contento porque veo a gente con la compu, afuera, matecito, jugo, un par de cositas caseras que se compran acá en la zona, y están teletrabajando. Sí soy el único generador de contenido de la zona, y siempre voy a tratar de darle lo mejor que puedo, así que dije, bueno, alguien tiene que contarle a la gente cómo es este lugar, cómo puede venir a trabajar y todo eso. Voy a seguir haciendo videos interesantes para ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo toda esta información que le pasé, porque nadie está compartiendo este estilo de contenido. Próximamente también vamos a hablar de la segunda parte de 10 emprendimientos que pueden venir a hacer acá en la zona. Sí, vamos a armarlos de a grupos de 10. Hice hace poco el primer video y fue fabulosa la recepción de la gente, e incluso hoy se están mudando para acá y están colocando esos proyectos. La verdad que siempre los sugiero de corazón. ¿Me puedo equivocar como cualquier otro? Sin lugar a duda que sí. Pero la verdad que lo digo con la óptica mía de experiencia de emprendedor de hace muchísimos años, y que hoy también tengo una empresa digital en funcionamiento. Me emociono muchísimo en darle información y me pido. Siempre me olvido de pedirle que se suscriban al canal, háganlo por favor, esto les sirve a ustedes y a mí también. Coloquen la campanita también para que les avise de todos los videos nuevos. Puntualmente yo esto lo hago de corazón para que ustedes tengan información precisa, porque sé que es lo que me están pidiendo, información precisa de la zona, qué se necesita, qué falta, qué no sé, necesito saber, porque estas pequeñas grandes cosas de información son lo que ayudan puntualmente a ustedes a tomar una decisión trascendental, radical en su vida. ¿Por qué lo digo? Por todo lo que leo. Leo puntualmente siempre que quiero dejar la ciudad, no aguanto más, quiero un cambio de vida, quiero algo como vine a buscar yo, acá en el fondo, esto. Tranquilidad, paz, bosque nativo. Pero también necesito trabajar porque no puedo vivir del aire. Así que tengo dudas, quiero saber para tomar esa gran decisión. Acá están estas pequeñas, grandes cosas, como digo yo, que siento que van a cambiar y va a ayudar muchísimo en sus vidas. Por favor, también les pido que se suscriban a Instagram, síganme en mi nuevo canal que voy a dejar por acá. Y bueno, voy cerrando este video porque sé que les va a servir. Voy a siempre hacer información buenísima para ustedes y puntualmente decirles que se viene video. Segunda parte de 10 emprendimientos para colocar acá, que la verdad les digo no se lo pierdan. Y también más exhaustivo, más detallado de compra, venta de lotes, terrenos y cabañas de alquiler permanente. Deberían usar eso para probar la zona y después tomar una gran decisión, porque eso va a ser buenísimo también para ustedes. Les mando un beso desde acá, este hermoso bosque nativo en Tras la Sierra, La Paz, Córdoba. Los espero ver muy pronto en otro nuevo video y la verdad déjenme sus comentarios. Los quiero un montón. Chau, chau. Dale, vamos para la casa. Ya hicimos el video para la gente. Vamos, dale, vamos a casa. Caminando para la casa con Tadeo. Les mando un beso a todos. Chau, chau.